parte. Va a durar bastantito porque tiene mucho contenido. Estos 3 versículos tienen un contenido muy hermoso, muy grande, muy doctrinal, muy fuerte, que necesitamos sacarle bastante jugo. Ya vimos el caso de la serpiente, ¿verdad? Vamos a seguir viéndolo un poquito. Los siguientes puntos de comparación que hay entre Números 21 y Juan capítulo 3. Los puntos de comparación que hay entre ambos, o sea, entre la cuestión cuando la serpiente de bronce fue levantada y lo que Cristo o lo que Juan está hablando en Juan capítulo 3 versículos 14, 15 y 16. ¿Sí? En ambos casos la muerte amenaza como castigo. ¿Sí? En el caso de los israelitas que se rebelaron, ¿verdad? La serpiente les mordía y obviamente iban a caer. ¿Por qué? Porque eran serpientes muy venenosas, ¿verdad? Y el veneno era muy fuerte. Por ejemplo, en estos lugares se da mucho esta serpiente que se llama nauyaca, la nauyaca, ¿no? Pero sí dicen que cuando la nauyaca está en época de apareamiento o de huevos, ¿verdad?, el veneno todavía es más rápido para surtir efecto. La nauyaca hembra, cuando está en esa temporada y te llega a morder, si durabas 4 u 8 horas, duras la mitad, ¿verdad? Vive. El veneno corre con más efecto. Ahora imagínense estas serpientes que Dios hizo que fueran enojadas, bravas, ¿verdad? Y que eran de serpientes de veneno fuerte. Entonces el efecto era mucho más rápido. ¿Sí? Y lo mismo sucede con el pecado. El pecado es un veneno que va destruyéndonos cada vez más y más. ¿Sí? El pecado va destruyendo nuestras vidas. De por sí, ya al nacer con una naturaleza pecaminosa, nacimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de su gloria, de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿verdad? Entonces, si estamos destituidos, ya el pecado nos hizo ese efecto, pero aún así nos sigue destruyendo cada vez más y más y más, en la medida en que nosotros lo permitamos, la gente, ¿verdad? Al cristiano, ¿qué le hace el pecado? Al cristiano lo que le hace el pecado es, si no se pone a cuentas con Dios cuando comete un pecado, le va a ir restando comunión con el Señor. Si un cristiano peca y no se arrepiente y cree que está en comunión con el Señor, está equivocado, ¿verdad? Necesitamos el arrepentimiento para restaurar la comunión con el Señor. Si yo estoy en un pecado y no me arrepiento, Dios no está oyendo mis oraciones. La palabra del Señor para los israelitas era: si te muerde una serpiente, voltea a ver a la serpiente de bronce. No era que la serpiente de bronce tuviera poder sanador. ¿Qué era? La obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios había dicho, en tener fe en lo que Dios había dicho, que si me muerde, viendo la serpiente tengo salvación. Lo mismo sucede hoy en día aquí para todo ser humano que está mordido por el pecado, ¿verdad? Dios les dice: si volteas a ver a mi hijo, si crees en mi hijo, si crees que mi hijo es el único medio de salvación, tendrás vida eterna. Pero si no, no hay vida eterna para ti. En el sentido del cristiano, cuando peca y es mordido por el pecado, ¿qué pasa? Voltea a ver ese sacrificio, arrepiéntete, voltea a verlo y ve que en él encuentras esa limpieza que necesitas. Por eso dice Juan: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nosotros, cuando pecamos, tenemos que ir ante Jesucristo. Tenemos que ir ante la presencia de Dios por medio de Jesucristo para pedir perdón. Porque si yo no lo hago, ¿qué va a pasar? Ese veneno sigue avanzando y me va a crear una separación de Dios. No me va a cortar la vida eterna, pero sí me va a cortar las bendiciones que Dios tiene para mi vida, esas bendiciones espirituales. Muchos cristianos no gozan del gozo del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay pecado que no están confesando. ¿Sí? Hay algo dentro de sus vidas
que no han confesado, y eso va avanzando. Y un pecado nos lleva a otro pecado. Podemos ver el caso de David, ¿verdad? Cuando David anda, ¿verdad? Y se asoma y ve a esa mujer y la codicia, que era una mujer casada, ¿verdad? Y la manda a traer. ¿Cuál fue el primer pecado que cometió David? El estar desocupado, la ociosidad. Ese pecado le llevó a otro. ¿Cuál? Ver una mujer y codiciarla. Ese pecado le llevó a otro. ¿Cuál? Traerla y consumar el hecho, el adulterio. Ese pecado le llevó a otro. ¿Cuál fue ese otro pecado, hermano? A concebir un asesinato, ¿verdad? Primero ocultar su pecado, atraer a la esposa para que se acostara con la esposa, ¿verdad? Y él librarse. ¿Por qué? Porque el hecho que él había hecho, el adulterio que él había cometido, había concebido un hijo. Ahora David tenía que tapar eso. ¿Y qué mandó a hacer? Pues traigan al esposo y que se acueste con la esposa y yo me libro. Otro mal, ¿verdad? Pero no sucedió así. ¿Y qué pasó? Ese otro pecado le llevó a otro pecado. Véanse que en ningún lugar David se arrepintió. Por eso les digo, hermanos, que un pecado nos lleva a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado, cada vez más fuerte, hasta que David cayó en ¿qué, hermanos? En un asesinato. David mató intelectualmente, fue el actor intelectual de la muerte del esposo de la mujer. Cuando se dice una mentira, la mentira te lleva a otra mentira. Así es. Y hasta por ocultar podemos hacer cosas que no, como el caso de David. ¿Quién se iba a pensar que un hombre conforme al corazón de Dios iba a hacer eso? Y vean lo que le llevó, y eso dice la palabra de Dios: todas las cosas que fueron escritas, ¿verdad?, son escritas para nuestra enseñanza y para nuestro ejemplo. Ay, quiero estornudar. Perdón. Dice que fueron escritas para nuestro ejemplo. Entonces David es un ejemplo claro de que si nosotros, hermanos, navegamos en un pecado y no nos arrepentimos, no nada más vamos a navegar en ese, vamos a navegar en otro y en otro y en otro y en otro, hasta que veamos consecuencias graves para nuestras vidas. ¿Sí? Este es el detalle que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo puedo romper eso? Confesando mi pecado delante de Dios, arrepintiéndome de eso, ¿verdad? No sé qué. Sí. Gracias. Fíjense, entonces una de las cosas, en ambos casos, uno, la muerte amenaza. Otro es, en ambos casos, es Dios mismo el que en su gracia soberana provee un remedio, ¿verdad? En ambos casos, Dios en su gracia provee un remedio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de Números 23, Él provee la serpiente. Le dice a Moisés: levanta una serpiente y todo aquel que la mire será sano. Y en el caso de Juan 3, 14 al 16, es que Cristo iba a ser levantado, ¿verdad? Para Dios siempre provee el medio de salvación, siempre. Como en el caso de Noé, Dios proveyó el medio de salvación. ¿Cuál era? El arca. Prepárate un arca de tales medidas, le dio el diseño y le dio todo, ¿verdad? Inclusive leía por ahí que hicieron un prototipo en pequeño de cómo Dios dijo que se hiciera el arca, y hicieron, ¿verdad?, pruebas como remolinos gigantes y todo, y esa barca no se hundía. O sea, el diseño que Dios le dio a Noé era un diseño anti-hundimiento. Bueno, también la historia de cómo lo hicieron para hacer ese gran diseño, que a pesar de que no se tenía la tecnología actual, se ha hecho de una manera que hubiera sido de tecnología avanzada. Sí.
utilizaban en aquel entonces ya brotaba el petróleo y es lo que le llamaban brea o aceite, y eso lo utilizaban para tapar todas las grietas o los agujeros que tenían. Eso le ayudaba. Hay varias bueno, las veces que Sí, la verdad. ¿Y sabías que no tenía timón? No narra la Biblia que tenga timón. No, pero no tenía timón. No tenía timón. Sí, eso no tuvo timón. O sea, simplemente cuando subió el nivel del agua, la misma corriente con el aire que justamente estaba en el globo, fue como lo fueron alejando. Sí. Bueno, podemos decir que Dios no quiso que hubiera timón porque no está en la escritura que haya timón. Podemos decirle que Dios no quiso porque Él iba a ser el guía de esa barca. Sí, ¿verdad? Él iba a ser la guía de esa barca. No, es que me quedé con las indicaciones o los versículos que hay en la Biblia donde en la época donde no tenías esa tecnología o la ciencia, todo era muy certero. Aunque estaba leyendo de Génesis al octavo día para hacer la circuncisión, científicamente está comprobado que en el octavo día todos los seres humanos tenemos un proceso en la coagulación donde es seguro hacer la circuncisión y hasta los médicos lo recomiendan al octavo día. Es decir, por un proceso del cuerpo que se descubrió hace relativamente poco, ¿no? Ya cuando la medicina llegó a ese nivel, ya se dieron cuenta que al octavo día es el día más seguro para hacer la circuncisión por un proceso de coagulación en el cual en el Antiguo Testamento pues creo que no conocían eso. Miren, ¿ah? Qué maravilloso lo que el Señor, ¿verdad? La Biblia no es un libro científico, pero trae cosas científicas, ¿verdad? Bastantes. Tenemos más ejemplos, pastor, de una indicación que podamos. Muchos. Podemos pasarnos aquí un rato hablando de eso. Estuvo muy interesante. Por eso dice el día, en medio de todas las ciencias está Dios. Sí. En el centro, dice el lema, en el centro de todas las ciencias está Dios. Dios es el que abre todas las cosas. Fíjense, tercera. En ambos casos, el remedio consiste en algo o en alguien que debe ser levantado a la vista de todos. La serpiente fue levantada a la vista de todos. Jesucristo tenía que ser levantado a la vista de todos, ¿verdad? Cuarto, en ambos casos, todos los que con corazón creyente miran a lo que o aquel que es levantado son curados. ¿Sí? En ambos casos, ¿sí? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Lo mismo sucedió cuando la serpiente, ¿verdad? Todo aquel que volteaba a ver a la serpiente recibía la sanidad física. Eso es otro de los lados que vamos a ver, ¿verdad? El antitipo, ¿verdad?, trasciende enormemente al tipo. ¿Qué es cuando digamos de antitipo y tipo? ¿Qué es el antitipo y qué es el tipo? El tipo es lo que sucedió en el pasado, el antitipo es lo que sucede en el presente. Por ejemplo, el tipo, el arca de Noé, el antitipo Cristo. ¿Sí? El tipo, la serpiente de bronce, el antitipo Cristo levantado. Yo siempre pensé que era al revés, el antitipo era el que iba antes. No, es el tipo. Porque yo veía por el vocablo antes. Sí. Anterior. El antitipo trasciende enormemente al tipo. En Números, el pueblo se enfrenta con una muerte física. En Juan, nos encontramos con una muerte más cruenta que la física, una muerte espiritual. La muerte física no es nada comparable con la muerte espiritual. Si yo muero espiritualmente, ¿qué pasa? Me pierdo por toda la eternidad. Si muero físicamente, pero estoy en Cristo, tengo una vida eterna. Si muero físicamente, pero no estoy con Cristo, ¿qué tengo? Una condenación eterna. ¿Sí?
Y esa condenación solo puede ser librada de mí si yo en realidad pongo mis ojos y volteo a ver a Jesucristo en el Calvario muriendo por mi pecado. Somos deudores en grande manera, hermanos, de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso cuando volteamos a ver a la cruz, todo orgullo, toda vanidad, toda soberbia queda anulado. No puede haber tal cosa. ¿Por qué? Porque el voltear y ver a la cruz, al Hijo de Dios, muriendo por mí en la cruz del Calvario, derramando su sangre por mí, un indigno pecador, si yo lo volteo a ver en realidad, a ver, lo que va a producir en mí es indigno soy de tal. Por eso Pablo 2 o 3 veces escribe en sus cartas, ¿verdad? Dice que Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por todos y por mí, que soy el más grande pecador. Van a ver a Pablo siempre con esa humildad, porque cuando Pablo voltea a ver a la cruz, él ve lo que era él, y que Cristo ahí pagó el precio de él, y que era indigno totalmente, ¿sí? Por eso tenemos una deuda grande con el Señor, hermanos, una deuda inquebrantable. Solo la salvación es algo tan grande, tan maravilloso, que nos libra de una condenación eterna. Esto no es, como les repito, no es un juego, no es cualquier cosa, no es algo temporal, no es algo que ahorita se me rompió el brazo y bueno, ya me muero y se acabó. Es algo que va a durar toda la eternidad. Tenemos que meditar en esto, tenemos que meditar en estas palabras. Si en realidad he volteado a la cruz del Calvario y he visto en Cristo mi salvación, y si en realidad he visto en Cristo mi salvación, entonces en realidad en mí ha habido una transformación y ha habido un cambio, y ahora hay en mí humildad, ahora hay en mí amor hacia el Señor Jesucristo, ahora hay en mí obediencia hacia el Señor Jesucristo. Lo que vamos a ver, lo que implica, si yo volteo, dice, para que todo aquel que cree, pero ¿qué es el creer? Si yo voy a un antro, si yo voy a una cantina y pregunto ¿quién cree en Cristo? Todos dicen que sí, pero no son salvos. ¿Qué implica el creer en Cristo? ¿Qué implica el poner la vista en Jesucristo? Eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Fíjense, William Barclay nos da algo bien bonito, por eso lo quise poner aquí. Dice, aquí hay un detalle maravillosamente sugestivo en el versículo 14 y 15. El verbo levantar es ipsun. Lo curioso es que este verbo se usa en Jesús tanto en su crucifixión como en su glorificación, cuando es levantado, ¿verdad? En gloria. Y esto él nos narra aquí, se los voy a decir en pocas palabras, nos implica que tenemos que creer las dos cosas: que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, y que resucitó, y que ahorita está en los cielos realmente. No creerlo sugestivamente, creerlo realmente, que Él está ahorita en los cielos intercediendo por mí. Él fue levantado también para que tenga yo un intercesor por mí allá arriba, un abogado para con el Padre, ¿verdad? Para que cuando venga el acusador se levante mi abogado por excelencia, ¿verdad? Para juzgar, ¿no? Está sentado a la derecha del Padre. Así es. Para juzgar. Ahorita no está para juzgar. Ahorita Jesús no está para juzgar, está para abogar por sus hijos, está para abogar por sus hermanos, por los que creen en Él. Cuando venga por segunda vez, entonces sí viene como juez. Ahorita está para abogado, que no se pierda nadie, ¿no? Es lo que quiere, que no se pierda. Una vez leí una nota donde decía, por ejemplo, que está como si fuera en un juicio. Bueno, decía la nota, que está en un juicio, donde el diablo, según dice, mira todo lo que hizo en vida, ¿no? Y Jesús dice, mira lo bueno que hizo en vida. Y a la hora de que se va a decidir, él le dice al Padre, pero yo pagué con sangre por él. Algo así. O sea, él siempre dice, yo di mi vida por mi sangre en la cruz, por él también. Y es lo que él viene diciendo
diciendo, no gana, como Así es, yo pagué en la cruz del Calvario por él. Padre, te falló, pero yo ya pagué por él. Un abogado por excelencia, un abogado que no pierde ni un caso, es lo que hace la un abogado que está intercediendo por nosotros día y noche y que no se cansa. Eso es lo que aquí importante que hay que ver. Cristo fue no solo levantado en la cruz del Calvario para pagar mi pecado, fue levantado a los cielos para abogar por mí y para garantizar que yo también seré levantado. Por eso Pablo, ¿verdad? En 1 de Corintios dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Si Cristo solo fue levantado y murió en la cruz del Calvario y se quedó en la tumba, entonces somos los más dignos de conmiseración. Somos los más dignos de que la gente tenga, ¿cómo se llama? Pobrecitos, tontitos. Somos los más dignos de que la gente nos vea como cualquier cosa. Si Cristo no resucitó, entonces dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, no hay garantía para nosotros de levantarnos, ¿verdad? Pero Pablo dice, después de todo esto, ¿verdad? Dice, pero Cristo resucitó, primicias, ¿verdad? De los que durmieron fue hecho. Entonces, si Cristo resucitó, yo tengo una garantía total de que también resucitaré y ascenderé a los cielos con el Señor para siempre, ¿verdad? Esa es la fe que debemos de tener. Esa es la fe que debemos de enfocarnos. No solo en voltear a ver a la cruz, sino en voltear a ver al Cristo que fue resucitado y que se levantó a los cielos y que ahorita está en los cielos como Señor, como abogado mío, como hermano mío, como sumo sacerdote mío, a favor mío, ¿verdad? Entonces tengo la seguridad completa, si he nacido de nuevo, de que tengo una entrada libre en los cielos ante el Padre Celestial. Y esa debe de ser mi esperanza, ese debe de ser mi anhelo, ese debe de ser mi convicción. Yo no puedo andar como cristiano que en verdad ha creído en el Señor como una vida descuidada, como una vida despistada, como una vida enfocada aquí. Yo tengo que estar enfocado allá arriba, seguir volteando a ver los cielos. Tengo que seguir volteando al Cristo que fue levantado y anhelar el ser levantado también. ¿Cuántas veces hemos anhelado el ser levantados, hermanos? El que Cristo ya venga y nos vayamos con Él. Ese debe de ser el deseo realmente de una persona salva. Por eso Apocalipsis en el capítulo 22 al final dice, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús venga a la iglesia, sube, ¿verdad? Y es arrebatada. Eso significa que la iglesia tiene que tener un anhelo por el arrebatamiento. La iglesia tiene que tener un anhelo por ya verse con el Señor. Hay ese anhelo dentro de nosotros. Estamos viendo y volteando a ver al Cristo, al Rey de Gloria en su majestad. Estamos anhelando estar allá con Él. O no hay ningún anhelo de estar con Él. Si no hay ningún anhelo de estar con Él, nos debe de preocupar, hermano. Porque entonces, o hay pecado no confesado que nos está bloqueando, o en realidad no hemos nacido de nuevo. Y tengo que arrepentirme y tengo que voltear a ver a Cristo en la cruz para poder ver a Cristo como Señor. Esa es una realidad. Porque esto no es un juego, esto es la eternidad, hermanos. Esto es la eternidad. Yo tengo que voltear a ver a Jesús realmente y a entregarme como soy. Y vamos a ver lo que significa querer, ¿verdad? Vamos a ver ahorita qué es la vida eterna, hermanos. A ver, para ustedes, ¿qué es la vida eterna? Vivir para siempre. No es permanente, la vida infinita al lado de Dios.
Vida infinita al lado de Dios, vida permanente al lado de Dios. ¿Qué más? Tu cuerpo muere, ¿verdad? Pero la vida eterna es la que te vas a ganar. O sea, que tu espíritu muera de la vida eterna, pero depende cómo cuides de ti. ¿Ya? Pues sí, muchas cosas tienen que ver de esa parte, ¿verdad? Vamos a ver algunas definiciones. Por ejemplo, la primera definición que saqué fue del comentario bíblico de John MacArthur. Dice, en esencia, vida eterna es la participación del creyente en la vida bendita y sin fin de Cristo. Es la participación del creyente en la vida bendita y sin fin de Cristo. A ver qué dice Juan capítulo 1 versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Cristo está la vida eterna. Dios es el único ser que posee vida eterna. Los ángeles no poseen vida eterna. Los ángeles son inmortales, que es diferente. Pero la vida eterna solo está en Dios. Por eso dice Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, nosotros, ¿qué pasa? Nos hacemos uno ¿en quién? En Cristo. La iglesia es que el cuerpo de Cristo. Entonces, al hacernos uno con Cristo, ¿qué pasa? La vida de Cristo nos es transferida. Por eso tenemos vida eterna. Por eso tenemos vida eterna, por Cristo. No porque algo separado de Cristo vino sobre nosotros y ¡puf! ¿Verdad? No, por estar en Cristo es que tengo vida eterna. Eso es lo maravilloso. La vida de Dios me influyó. Cristo me absorbió. Entonces ahora yo tengo vida, la vida de Él la tengo. Es lo maravilloso. ¿Sí? Y es por eso que dice, siguiendo con la definición, por medio de la unión con Él, dice John MacArthur, ¿verdad? Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está, ¿verdad? La gracia reine mediante Jesucristo. Nuestra vida eterna es Él. Yo definiría, y vamos a ver otras definiciones, la vida eterna es Cristo mismo. Cristo, por eso Pablo decía en Colosenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Primera de Corintios 15, 22. Primera de Corintios 15, 22. 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Segunda de Corintios 5, 17. No, está bien. Segunda de Corintios 5, 17. De
De modo que según lo que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es seguir su palabra, seguir sus preceptos. Bajo la palabra, ¿qué significa estar en? Ajá, yo así lo siento, pero para estar con él así, Una unión no me voy a estrecha. portar como no debería ser. Algo así, pero vámonos a la palabra. ¿Qué es estar en? Dentro de. Exacto, es estar dentro de. Dentro de. Por eso Pablo dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Estoy dentro de Cristo. Por eso es lo que les decía. Ahora esa vida en Cristo me ha sido, ¿qué? Dada. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive. Amén. Fíjense, el comentario bíblico Mundo Hispano nos dice que vida eterna, el concepto de tiempo sin fin, ciertamente está en la expresión vida eterna, y algunas versiones lo traducen como vida sin fin. Sin embargo, la traducción pierde la otra dimensión, la que es aún más significativa. Es más que cantidad de tiempo, es la calidad de vida en ese tiempo, es la vida abundante que Cristo vino a traernos. En Juan capítulo 10, versículo 10. Sí, 10 días, por favor. Juan 10 días. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. En abundancia, ¿verdad? Entonces, la extensión de tiempo tendría poco valor en sí. Lo que vale es la riqueza espiritual de esa vida. Dios no solo promete una vida, su vida, promete algo más. O sea, esa vida que Dios, al revestirnos de Cristo, esa vida tiene algo más, que es el fruto del Espíritu. Tiene amor, tiene gozo, tiene paz. No solo es tiempo, no solo es espacio, involucra más cosas. Involucra una vida llena de amor, una vida llena de paz, una vida llena de gozo, una vida llena de abundancia espiritual, ¿verdad? Pero para vivir, como dices, en él, esa es la parte difícil. Porque todo Eso se produce en el nuevo nacimiento. Ajá, pero todo lo que involucra la vida en él. Es lo que yo me había ido, como dije, seguir sus preceptos, seguir sus mandamientos. Vivir en la gracia de Dios es eso, ¿no? Todo lo que hemos visto, de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer Es lo que nos va a para ayudar. servir al Señor, no es producto de nuestro esfuerzo, ¿eh? Ojo, Entonces, si yo estoy viendo eso como un producto de mi esfuerzo, entonces me estoy legalizando. Entonces, ¿cómo, profesor? ¿Se está contradiciendo con lo que decía antes? No. La auténtica conversión me lleva a... que es diferente. La auténtica conversión produce en mí voy a llamarlo así, un poder, un deseo, unas ganas de vivir en santidad, de vivir en comunión con el Señor, de vivir en su palabra, de vivir en comunión con los hermanos, de vivir predicando el Evangelio, de vivir esa vida. Pero es algo que parte de acá adentro. Si yo quiero hacerlo de acá a que entre y salga, no, estamos legalizados. Eso es legalismo. Es una vida. Por eso lo que les digo, la vida de Cristo, cuando en realidad nacemos de nuevo, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros y entonces en mí hay un deseo de vivir la vida de Cristo. Si no hay ese deseo, entonces, les repito, dos cosas: o estoy cometiendo pecados o no he nacido de nuevo. porque el cristiano, para que nace de nuevo, se regocija
en automático entra un deseo de obedecer al Señor por sobre todas las cosas. En automático entra un deseo, porque esa es la nueva vida. Esa es la nueva vida. Es que me acordé cuando usted explicando No es- de un hermano, es que me acordé cuando estaba explicando eso, yo lo relacionaba cuando nos explicó de un hermano cristiano que dijo, y ayer me metí no sé qué cosa, recaí, ¿no? En las drogas, algo así. Y usted le contestó, No, pero- eso no es una auténtica conversión. No, porque pero en yo la puedo auténtica hacer- conversión no vas a recaer. Yo puedo hacer otro error, peor aún que ese. El decir, hermanos, yo oro. Hermanos, yo leo la Biblia y paso horas. Tienes que andar por eso. Hermanos, yo. ¿Y qué pasa cuando ves y analizas a esa persona? El yo está acá. La verdad que la vida de oración es un producto de una ansiedad que produce el nuevo nacimiento en nosotros. Unión entre él y uno, ¿Mande? entre el Creador y uno. Así es. Hay un deseo porque la vida de Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, la comunión eterna entre el Padre y el Hijo está en nosotros. Sí, porque si nosotros sentimos ese deseo de leer, es porque el Espíritu Santo nos mueve a hacerlo. Porque hay veces que uno anda más En el mundo. que en las cosas de Cristo. Pero si a uno nos mueve el Espíritu Santo a que agarre la Biblia y se ponga a leer y a reflexionar, está uno en comunión con Él. ¿Sí es? Romanos capítulo 8, no me acuerdo el versículo, pero claramente nos dice que si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios. ¿Verdad? Esta es la claridad, hermanos. No es, por eso Pablo dice en Colosenses que el evangelio no es no gustes, no tomes, no manejes, no hagas esto, no hagas aquello. No es eso. El evangelio es algo que parte de aquí adentro, una transformación de mi interior, y ahora anhelo las cosas de Dios. Y en eso ni lo pienso, porque estás tan metido en eso que el otro ya ni te... Será ese que dice, Así es, ¿no? ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No, ese no, Es no. otro, Es otro, más abajito, creo que es el que sigue. porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El 3. Porque lo que era imposible para la ley, cuando era débil por la carne, Dios enviando a sí mismo en semejanza de carne de pecado y de la causa del pecado, condenó al pecado a la muerte, a la carne, perdón. Está en esa parte, no me acuerdo, es que no me acuerdo el versículo, pero ahí está. Entonces, la palabra de Dios nos dice claramente que el Espíritu es el que obra en nosotros. Es algo espiritual, es un nuevo nacimiento. Por eso Pablo dice, hermanos, deben de andar de acuerdo a su vocación. ¿Qué es una vocación? Algo que tú sientes, ¿verdad? Oye, hermana, tienes vocación para ser maestra porque se te facilita, te sientes en tu ambiente, eres algo natural. Lo mismo sucede en la cuestión espiritual, es algo natural para tu vida. Te deleitas en orar, te deleitas en meditar la palabra, te deleitas en hablar de Cristo, porque ahora Él está habitando en ti. Por eso, esa es la parte, hermano. Es la vida de Cristo en nosotros. Jesucristo, cuando andaba aquí en la tierra, hablaba mucho de su Padre. ¿Por qué? Su comunión con Él. Era algo natural en Jesucristo hablar de su Padre, porque era una comunión tan fuerte entre ellos dos, ¿verdad? Que era natural hablar así. En nosotros debe de haber esa comunión. Por eso Jesús dijo, Padre, que sean uno como tú y yo, ¿verdad? Y que sean uno con nosotros. Entonces, aquí hay una unidad que parte en dos: unidad con Dios y unidad con los hermanos. Pero debe ser algo natural. Parte de la vida de Dios en nosotros. Por eso, como les dije la clase pasada, Pablo decía, he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo,
sino la gracia de Dios actuando en mí. Al final de cuentas, yo debo de entender que es Dios actuando en mí. Filipenses capítulo, creo que es 2, versículos 13 y 14, dice: hermanos, como habéis obedecido no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Debe de haber ese deseo en nosotros. Es algo natural. Pedro, cuando dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, algo natural. A un niño no le tienes que enseñar a pedir leche. Menos de ahí a un niño que acaba de decir: pide leche, mijo, pide leche. No, ¿verdad? Llora, grita y quiere su leche, y no lo calles hasta que le dan su leche. Así debe de ser nuestra vida. Es algo natural, un deseo natural de querer la palabra de Dios, de querer estar en comunión con Dios, de querer vivir en oración con Dios. La pregunta grande que tenemos que hacernos es: ¿está realmente ese deseo dentro de nosotros? ¿O no está, o se ha apagado, o estaba antes, pero se ha apagado? Y si se ha apagado es que hay pecado dentro de nosotros. Y no solo pecado, vamos a hablar de mentira, de hurto, de adulterio, de fornicación, como vimos la clase pasada, ¿verdad? También puede ser soberbia, altivez, orgullo. Todo eso puede bloquearnos, hermano. El escritor de Hebreos dice que la amargura puede, ¿qué? Estorbar la gracia de Dios. Entonces, ¿mande? Puede estorbar, o sea, impedir la gracia de Dios. Una raíz de amargura puede estorbar que la gracia de Dios fluya en nosotros, impedir que fluya. Por lo tanto, si hay una amargura en mí, yo tengo que pedir perdón, arrepentirme y en verdad perdonar a la persona o al suceso o lo que haya pasado, perdonarlo de corazón y quitar esa amargura dentro de mí. Porque el fluir de Dios, Dios no puede fluir donde hay amargura. Y no lo va a hacer. Tenemos que quitarlo. Una persona que yo soy de Dios y se la vive metida en la iglesia fácil hasta 4 o 5 horas. ¿Sí? Y estás ahí, y sale de ahí y se pelea con la vecina, se pelea con la otra, no le habla nada. Entonces no puede fluir en ti porque nada, que le dieron a la novela. ¿cómo va a fluir en ti si tú pones esas barreras? Entonces tantos años que estás ahí y no te has servido, entonces tú no te sirves. ¿Por qué? Porque no lo has, ahora sí lo has masticado, pero no lo has comido. Así es. No has entendido lo que es. Porque podemos estar, pero no ser. Podemos estar en una iglesia y no ser. Porque el llamado que tenemos que ver y que las iglesias hoy en día no se está llamando es a un arrepentimiento real, genuino, auténtico, ¿verdad? Si no lo tenemos, ese arrepentimiento genuino, entonces la vida de Dios no está fluyendo dentro de nosotros. Y entonces, ¿qué está pasando? Está fluyendo una vida religiosa. Y eso, una iglesia, asistir a una iglesia, asistir a oír sana doctrina, asistir fielmente, no me garantiza la eternidad. Lo que me garantiza la eternidad es nacer de nuevo en Cristo Jesús. Eso es lo que yo debo de buscar. Y eso es lo que debo de anhelar, nacer de nuevo. Fíjense esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, Juan 17:3. No. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quien has enviado. Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la que te conozcan. A ti, Dios verdadero. ¿Por qué dice Jesús esto? ¿Que la vida eterna no está en creer en Cristo? ¿Por qué dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo?
Porque precisamente creer, cuando yo creo realmente, empiezo a conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Cuando yo realmente creo en Cristo, empiezo a conocer a Dios. Y ese conocimiento va a ir creciendo. Dice que la vida cristiana es como la luz de la aurora que va ¿qué? En aumento, hermano. Eso es a lo que el Señor Jesús se está refiriendo. Esa es la vida eterna, que te conozcan. Y a mí, a ti y a mí. Esa es la vida eterna. Cuando yo nazco de nuevo empiezo a conocer a Dios, pero es una vida que entra en un conocimiento, que va creciendo en ese conocimiento del Señor, que va creciendo espiritualmente, que va madurando espiritualmente. Por eso dice la palabra de Dios que la iglesia es como piedras espirituales que van creciendo. Somos el edificio que va creciendo. No somos, la vida cristiana no es estática, es dinámica. Por eso cuando vimos Juan, ¿verdad? Capítulo 3, versículos 5, 6 y 7, donde dijo Jesús: el viento sopla y va donde quiere, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una vida dinámica, no es algo estático, no es algo aburrido. La vida cristiana es algo maravilloso. Quien no la posee se aburre, pero quien posee realmente la vida cristiana no se aburre. Y esto es lo que Jesús precisamente estaba diciendo: el irle conociendo, el ir saboreando cada día más de la gracia, de la misericordia, de la presencia del Señor. ¿Hace cuánto tiempo no sientes ese gozo, esa paz, ese amor, esa vida de Dios que solo Dios sabe dar? Porque no, repito, hermanos, esto no es religión. Religión es: sigue estas cosas, haz estas cosas, fíjate en estas cosas, cumple estas cosas. No. La vida cristiana es una vida que parte del interior hacia el exterior. Se podría llamar una relación con Dios. ¿Mande una qué? Una relación. O sea, que son como, tú sabes que lo tienes, pero no lo haces por cumplir, lo haces porque a ti te nace hacer, ya se vuelve parte de ti, es de ti mismo, lo haces con amor, con devoción, de ti mismo brota, así lo llevo yo. No es como personas que, por ejemplo, creo que tú me comentabas, ¿no? Vamos a ayudar, no me acuerdo si fuiste tú o que fuimos a dejar despensa a tal lado o comida, y hay que tomarnos fotos para que vean que nosotros ayudamos. Nosotros somos no es así, porque lo haces nada más para salir ahí en la foto, como Ricardo. ¿Ah? Como Ricardo. eso no es de Dios, porque no debe de ser así. Yo así lo siento. Alemania, creo, no. Lo hago para que todos vean que lo hago. Pero no es así, porque si lo haces para que salgas en el periódico, que vean que tú, eso no es así. No, y va más allá. Yo, si quiero, puedo entregar despensas sin que salga en ningún lado y hacerlo mal. Pero lo haces porque a ti te nació. Por ejemplo, yo otra vez. nosotros Porque va compramos yo, despensa. a mí me nació. Yo conocí una Por persona. ejemplo, Es nosotros algo del amor de Dios que brotó por ayudar a la gente. De ahí parte, de la vida de Dios. Por eso volvemos a decir, nosotros somos solo el vehículo. Quien lo hace realmente en nosotros es Dios. Por eso el yo desaparece. Tiene que ser algo que realmente, como este señor que venían a orar y no tenían nada en la mesa, y de repente tocaban a la puerta y ahí está el pan, está la letra. ¿Sí? porque O sea, Por creer. nace, simple y sencillamente nace. Bueno, yo conocí una persona que decía: yo me voy a la ciudad perdida, desde el basurero, y siempre regalo, compro una camioneta para regalarle pan. Al principio decía yo: no, pues, está todo mal, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que lo hacía para que la gente se diera cuenta de lo que estaba haciendo y pedir. Exacto. O sea, ya hay un favor, era un pedir.
A mí me tocó una vez ir ahí a la... Dame para que yo vea, esa caravana con Así es, parte a veces de esa parte, por eso les digo, es un deseo de Dios, en nosotros, depositado en nosotros. Y vuelvo al punto y lo vuelvo a repetir. Pablo decía, he trabajado más que todos, pero no yo. O sea, no soy yo, es la gracia de Dios. Así me es. voy a negar siempre porque la negación de mí mismo. No lo voy a hacer porque yo soy magnánimo, porque yo soy humilde y ayudo a mi hermano en desgracia, porque incluso también ahí es algo soberbio, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que es complicado llegar a ese punto de humildad porque estamos muy con esa idea, ¿no? De tienes que ser tú. Como Jesucristo. Él podía sentarse en cualquier mesa. Gente muy pobre y con la gente muy rica. Y seguía siendo igual. Era la misma persona. Una persona que realmente es sencilla. Una persona que le da lo mismo platicar con una persona que de un estatus alto a un estatus bajo. Sí, y que cuando alguien es espiritual, va a utilizar el yo Primero. nunca, casi, así. Por eso les repito, Pablo decía, he trabajado más que todos, pero no yo. O sea, hermano, no soy yo. Es la gracia de Dios. Es el favor de Dios, que Dios me impulsa y me pone ese deseo y me pone ese amor por las almas y me pone esa pasión por las almas. No soy yo, es Dios que está poniendo todo eso en mí. Esa es la parte. Por eso Pablo decía, yo sí quiero dar, podría dar todos mis bienes a los pobres y hasta ser quemado por causa del evangelio, pero si no tengo amor, De nada. de nada sirve. Tienen primero que partir del amor de Dios. Por eso les decía, esa vida eterna, esa vida en Cristo, ahora estoy cubierto de Cristo, ahora estoy cubierto por su vida, ahora ¿qué debe de brotar en mí? El fruto de esa vida. ¿Y cuál es el fruto de esa vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El fruto del Espíritu. Entonces, si yo tengo ese amor, esa vida, Dios me va a poner en mí un deseo de actuar en, hacia o por, ¿verdad? Si no tengo un deseo en, hacia o por, entonces algo está mal, porque la vida de Dios nos lleva a actuar. Nos lleva a actuar. La vida de Dios nos lleva a, ya sea predicar el evangelio, ya sea hablar de una u otra forma con la gente, apoyar, vivir, caminar, porque esa es la vida de Dios. Pero hay algo muy especial cuando, por ejemplo, hablas con una persona así como tú lo dices, y al hablar con esa persona se siente ese carisma, se siente que está en Cristo. Luego pasa que uno siente, bueno, yo lo veo así, cuando estás hablando con una persona, se siente la persona que está en Cristo. Uno lo nota en su actitud, en su forma de ser, se nota que la persona está en Cristo. Y en cambio hablas con otras personas y dices, no llegas a sentir. Sí, o sea, pero es la base, y lo que quiero que veamos, hermanos, se los digo así, es, ¿está eso en mí? O sea, hacerme esa pregunta, ¿está eso en mí? ¿Realmente está esa vida en mí? Uno lo debe de saber. Soy impulsado a actuar, siento ese deseo y ese amor de llevarle a la gente el evangelio de Cristo, siente deseo y ese amor por la gente como el Señor tenía compasión de la gente. Bonitas las historias que nos hablan de los misioneros, bonitas las historias que nos hablan, ¿verdad? De esa gente que levantó orfanatorios, de esa gente que levantó asilos, de esa gente que levantó por amor al Señor, ¿verdad? Todo eso. Qué bonitas historias. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues esa es la parte.
que nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué estoy haciendo en el Señor? ¿A qué el Señor me está moviendo? ¿Cuál es la parte? Porque la vida de Dios está en mí, entonces me tiene que llevar hacia actuar. Si no me está llevando la vida hacia actuar, es que estoy en una vida estática. Mi vida tiene que ser llevada a actuar. Tiene que ser llevada a algo más que mí, no verme yo. No verme yo, verlo a Él. Y se me viene ahorita a la mente, se me vino los hermanos, ¿verdad?, en Chiapas, que han sido despojados de sus propiedades. No se ven, siguen firmes en su fe. Les han quitado sus casas, les han quitado sus terrenos, les han quitado su mantenimiento y siguen firmes en su fe. Y están felices. Y dicen: yo soy feliz. Y hay hermanos que tienen que, hermanos, caminar más de 4 horas caminando para llegar a recibir la palabra del Señor, y ellos van con un gozo. 4 horas de camino, caminando, y llevan a sus chilpayates, sus hijos. Y llevan a sus hijos, ¿verdad?, ahí con ellos, y van gozosos por recibir la palabra del Señor. No les importa caminar las distancias, no les importa llegar. ¿Por qué? Porque ese deseo, hermano, de recibir del Señor, la vida de Dios, que anhela estar en comunión con, y como les decía, en 2 sentidos, con Dios y con mis hermanos. Son 2 sentidos. Esa es la parte. Nosotros necesitamos anhelar eso, hermano. Necesitamos que esa vida de Cristo se refleje en nosotros. En realidad estoy sintiendo un deseo por decir: ya va a ser miércoles, ya voy a recibir, ya voy a estar con los hermanos, voy a recibir la palabra, ya es sábado, voy a recibir esa palabra. Vale más la palabra de Dios que cualquier otra cosa. ¿Estoy en realidad con ese deseo o estoy con el deseo de Chihuahua, ya es miércoles, hay que ir? Bueno, pues vamos. Si esa es la actitud, estoy mal. Estoy mal delante de Dios. La actitud de una vida en verdad en el Señor es una actitud de Él es lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto y después todo lo demás. Eso es lo que pone al Señor. Por eso Jesús dijo, ¿verdad?, que en el creer, cuando el que en verdad quiere creer en Él y en verdad le quiere seguir, se tiene que negar a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Eso es lo que involucra. Ya no es mi vida, ahora es la vida de Él. Ahora yo vivo para Él. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, a ver, búscalo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Pregunta, ¿eso es una realidad en nosotros? Ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos en la fe en el Hijo de Dios. O lo que ahora vivo en la carne lo vivo todavía en mi yo. Eso tenemos que verlo, hermanos, porque esta es una verdad en Cristo. La nueva vida es una vida transformadora en Cristo Jesús. Una vida de dinamismo, una vida de revolución en el Espíritu Santo. No es una vida estática. Una vida estática simboliza que el Espíritu de Dios no está en nosotros. Es una vida que anhela, como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así está clamando nuestra alma por tener esa comunión con Dios. Así está clamando, así hay esa sed desesperante, como si estuviéramos en un desierto, ¿verdad? Y que no hemos tomado agua por 2 o 3 días, ¿cómo estaríamos?
agua, ¿verdad? Y buscando por dónde puede haber agua, ¿verdad? Y bramando, como el ciervo, ¿verdad? Brama ya desesperado por esas aguas. Así debe de ser nuestra vida, porque así es la vida del Espíritu. Es una vida de deseo, de continua comunión con su Creador, con su Señor, con Jesucristo, con el dueño de su vida, ¿verdad? Fíjense, el verbo creer es un participio griego en el tiempo presente con énfasis en una acción continua. O sea, no es la creencia superficial y pasajera que salva, sino la que es profunda, sincera y sostenida. Una traducción que capta este significado sería: todo aquel que está creyendo y sigue creyendo en él. O sea, es un creer que no solo te dura por un instante, es un creer que te dura por toda la eternidad. ¿Sí? Es a lo que me refería, no nada más es, sí, yo creo, como algo espontáneo, yo creo. No, es una convicción tan fuerte que te lleva a creer no solo en ese momento, sino por siempre. Pastor, y a veces, a lo mejor, no sé si es coincidencia, o se podría dar el caso de que cuando oramos, pudiesen darnos, no se me han pasado en ocasiones, como muestra de su amor. No sé, hace poco estaba orando con Daniel frente al mar y le dije, ve, o sea, qué bonito. Y recordamos Génesis, la creación y todo, y salieron unos peces voladores. Eso me hizo muy raro. Entonces se les aventaron esos animalitos y se me hizo muy curioso. Le dije, no sé, pero la vez que no tenía esta cuestión del desayuno, que tenían los terrores, y llega y te da, llega más. Puede ser que a veces te impulse con pequeños como señales para que tu fe vaya creciendo, o simplemente vamos a excluir eso y tenemos que creer sin ver. Bueno, además de eso, se puede dar adicional. Tenemos que creer sin ver. Esa es la creencia firme. Pero es lo que les decía, la vida del Espíritu es una vida dinámica, una vida que conlleva cosas. Entonces, en la medida que yo me voy metiendo con Dios, Dios también va trayendo cosas a mi vida y de repente me va a dar regalos de bendiciones muy especiales. Pueden ser los pececillos al mar. Sí, eso me padre. Pero a veces van a ser unas ondas, o ¿cómo lo podríamos describir? El sentir su presencia con un amor tan grande, como sentir un caudal de un río que entra dentro de ti y te trae una paz tan profunda, un amor tan profundo, y no hacen más que llorar porque es algo tan grande lo que estás sintiendo. Esos son regalos de Dios en la vida espiritual y que deberán de ser continuas en nosotros. Puedo también de repente, a veces, que Dios hable, que Dios muestre algo, que Dios haga algo. Puede ser que a veces en la oración, ¿verdad?, de repente toquen a tu puerta y tú abras y eras algo que traías antojo desde hace varios días y alguien te lo trajo sin tú pedirlo. Esos a veces son regalos de Dios para nosotros, ¿verdad? No los excluimos, pero todo eso viene dentro del dinamismo del Espíritu, dentro de esa vida espiritual que anhela de la presencia del Señor, y el Señor dice, deleítate en mí y yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. Busque primero el reino de Dios Y su justicia, y todo vendrá por añadidura, ¿no? Bueno, pero ya vimos que ahí el contexto todo es la comida y el vestido. Sí, porque luego de eso como que podría ser una doctrina de abundancia, pero en el mundo. En el mundo. Cuando el Señor dice eso, pero lo que el Señor promete es que si yo me meto con Él y me empiezo a deleitar con Él, la vida de Dios empieza a fluir tanto en mí que ahora mi deseo en mi corazón, ¿qué va a ser? Las cosas de Dios, los anhelos de Dios. Y de repente eso me lo va a conceder el Señor, ¿verdad? Eso me lo va a conceder. Ay, Señor,
como la vida de George Mueller, ¿verdad? Que empezaron, Señor, esos niños huérfanos. ¿Qué pasa con esos niños huérfanos, ¿verdad? Antes de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra empezó a abundar los niños huérfanos y abundar y cada vez había más niños huérfanos y se morían algunos de enfermedades porque tenían que vivir en lugares miserables, porque no había en ese tiempo orfanatorios, el gobierno no se cuidaba de ellos, no había quien los mantuviera, y como la sociedad los tenía como ladrones y como todos no querían nada con ellos, entonces ¿cuál era el destino de esos niños huérfanos? Morir. Y de repente Dios empieza a poner en un hombre de oración como George Mueller los huérfanos, y empieza a orar por ellos, ¿verdad? Y de repente Dios le pone a abrir un orfanatorio, y de repente Dios, entonces los deseos de Dios empiezan a fluir en nosotros, y eso es lo que concede el Señor, esos deseos. Deleítate en mí y yo voy a conceder los deseos de tu corazón, ¿verdad? Pero hay bendiciones dentro de las cosas de Dios. Fíjense, William Barclay amplía esto del creer. Me gustó la manera en que lo pone. 1. Está la frase que se refiere a creer en Jesús. Quiere decir por lo menos 3 cosas. A. Quiere decir creer con todo nuestro corazón que Dios es como Jesús nos lo ha revelado que es. ¿Sí? Quiere decir que nos ama, se preocupa de nosotros y que lo que quiere hacer con nuestros pecados es perdonarlos. No era fácil para los judíos el creer esto, ¿sí? Pero entonces el creer me conlleva ¿qué? A creer lo que Jesús ha dicho de Dios, que me ama, que en realidad me ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, me ama, ¿verdad? Que está al cuidado de mí, que es un Padre amoroso y que si yo me arrepiento, Él me perdona, ¿sí? 2. Ese creer, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesús sabía lo que estaba diciendo? ¿Qué garantía se nos ofrece de que es cierta una noticia tan maravillosa? Aquí llegamos al segundo artículo de nuestra fe. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios realmente, que en Él está la mente de Dios, que Él conocía a Dios tan bien y estaba tan cerca de Él, y era una sola cosa con Él que nos puede revelar plenamente la verdad acerca de Dios, ¿sí? 3. El creer, ¿verdad? Creemos que Dios es un Padre amante porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que por tanto lo que nos dice acerca de Dios es verdad. Entonces aparece el tercer elemento. Tenemos que jugarnos el todo por el todo a que lo que Jesús nos dice es la verdad. Y aquí es el punto quizá más difícil que muchos no quieren agarrar. ¿Cómo me compruebas que lo que Jesús me dice es cierto? ¿Cómo me compruebas que la vida eterna es una realidad? ¿Cómo se los comprobamos? Es por fe. Es por fe. Tienes que jugarte el todo por el todo. Es por fe. Y cuando tú te juegas el todo por el todo, Dios entonces te empieza a dar muestras de lo que es verdad, lo que Él te está diciendo, ¿verdad? Esa es la parte. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros vamos de fe en fe. La vida cristiana es una vida que va creciendo en esa fe. La vida cristiana es una vida que se sostiene en la fe y sigue sosteniéndose en fe y sigue creciendo en fe. Por eso les decía, otra vez, es algo dinámico, no es algo que se quede estático. Si yo soy el mismo creyente de hace 10 años, es que ya me estanqué. Y hay algo que me ha bloqueado mi crecimiento en Cristo, y eso se le llama pecado, no es otra cosa, hermano. Se podría cambiar la palabra de fluir. ¿Manda? Se podría cambiar la palabra
puliendo. ¿Se puede? ¿Sí? Tenemos que ir. De agua viva, que me está acordando eso, que es algo así la frase, y brotará de ti como un río de agua. Así es. Eso lo dijo el Señor. Serán como ríos de agua viva. Esa es la vida cristiana. Dentro. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando en Roma, ¿verdad? Los romanos en el Coliseo se juntaban para ver a los cristianos morir y gozarse en verlos acabados por los leones, pero cuando veían la paz que había en esos cristianos, cuando eran devorados por los leones, una paz tan grande, un gozo tan grande, algunos se molestaban por decir, o sea, ¿qué pasa? Nosotros veníamos a ver otra cosa, ¿no? Y vemos a estos cristianos muriendo con una paz. Y otros decían, ellos tienen algo que yo no tengo. No iban asustados, ni temerosos, ni salían corriendo. Felices. Algo que yo no tengo. Yo no tengo esa paz que ellos tienen. Yo no tengo ese gozo que ellos tienen. Y todavía no nos maldicen, en cambio nos bendicen. Estos cristianos o están locos o en realidad es cierto lo que dicen. Y en ellos realmente habita ese Cristo. Y eso hizo que muchos romanos vinieran a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, nuestra vida cristiana debe estar enfocada en la verdad de Cristo. Y si estamos enfocados en la verdad de Cristo, se debe de reflejar en una vida dinámica, en una vida llena de amor, llena de paz, llena de gozo, llena de verdad. Un fluir de Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Les pongo aquí, es un creer, o sea, ese creer es un creer tan vivo, pero tan vivo que nos lleva a actuar. Si no hay ese creer vivo que nos lleve a actuar, entonces nuestro creer puede ser falso. Si no hay un creer que me lleva a actuar, entonces mi fe es falsa, mi fe es fingida. Santiago nos lo dice, ¿verdad? En Santiago capítulo 2, versículos 14 al 24. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 24. Santiago 2, 14 al 24. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que no son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No, fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Okay. Aquí Santiago, fíjense, Santiago no está peleado con Pablo, ¿eh? Pablo
La epístola de Pablo dice que somos salvos solo por la fe, ¿verdad? Santiago dice fe y obras. Entonces hay una contradicción aparente. No, lo que Pablo está atacando una cosa y Santiago está atacando otra. ¿Qué es lo que está atacando Santiago? ¿Por qué escribe su epístola? Porque había varios hermanos ahí donde él mandó esa epístola que decían, yo tengo fe, yo soy salvo, pero sus vidas demostraban todo lo contrario. Entonces Juan dice, tú dices tener fe, muéstrame tu fe por tus obras, porque si en realidad tienes una fe verdadera, una fe salvífica, una fe realmente de Dios, esa fe te lleva a actuar. Si no estás actuando, tu fe es falsa. Es vana, no es salvífica, no te va a llevar al cielo. Pero también, como dicen, hacer lo que aprende de aquí, hacerlo. Por eso, es que es la fe. No porque esperes una recompensa. No, por eso lo digo. Esa es la fe. La fe te lleva a actuar. O sea, la fe te lleva. La vida en Cristo te lleva a actuar. El que en verdad ha sido salvo, actúa. Es natural para él actuar. Por eso Santiago le dice, muéstrame tu fe por tus obras. A ver si es cierto. Porque la verdadera fe actúa. La fe falsa no actúa. La fe falsa dice, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y se sienta 3 horas a ver el televisor. Y llega la noche y dice, tengo bastante chamba. Ya es hora de dormir. Señor, gracias, amén, aleluya. ¿Eso qué me está diciendo? No hay vida de Dios. No hay interés, no hay vida de Dios. El que es de Dios, no tengo la cita, pero está en primera de Juan, dice, el que es de Dios, las cosas de Dios anhela. Así de sencillo. Si yo en realidad he nacido de Dios, yo anhelo las cosas de Dios. Si no he nacido de Dios, yo no voy a anhelar las cosas de Dios. Y por eso recalco tanto este punto, porque es un punto vital. La fe verdadera y la fe falsa. La fe verdadera, si en mí nació una fe verdadera, me va a llevar a trabajar para el Señor, me va a llevar a regocijarme en el Señor, me va a llevar a buscar las cosas de Dios. Pero si en mí hay una fe falsa, fingida, Dios es cualquier cosa. Como le estoy haciendo un favor a Dios de creer en Él. ¿Entienden? Y por lo tanto Dios me es deudor. Y como Dios me es deudor, pues yo me siento y que lo haga todo. Ya me gané el cielo, ¿no? Ya me debe el cielo. Dios está agarrando a alguien tan digno como yo. Pero cuando la fe verdadera viene, soy tan indigno de recibir esto del Señor, que tengo tanta deuda por Él, que voy a hacer todo lo que Él le agrada. Juan el Bautista, yo no soy ni digno de entrar a saltar. Y por eso Juan el Bautista trabajaba tanto, y por eso Juan el Bautista se desgastaba por el Señor, y por eso Juan el Bautista pasaba horas en oración con el Señor, y pasaba horas predicando, y pasaba horas en comunión. Y cuando llega Jesús y le dice bautiza, me dice, yo no soy ni digno. Ahora apliquemos, ¿eso está en nosotros? Porque si no está en nosotros, de nada nos sirve, hermano. De nada nos sirve hablar de Pablo, de nada nos sirve hablar de Juan, de nada nos sirve hablar de David Wilkerson, de Leonard Ravenhill, que oraba 8 horas. No, es que el hermano Leonard Ravenhill 8 horas oraba diarias al Señor. Ajá. Qué bien por él. Pero ¿y uno? No, es que hermano, aquel ora y aquel no ora, sí, pero ¿y uno? Lo importante es esto, hermano, porque él, bueno, está trabajando para el Señor, está viviendo para el Señor, se va a ir al cielo. Él no lo está haciendo, se va a ir al infierno, pero yo. ¿El problema? El problema es acá. Necesito que en realidad la vida de Dios nazca dentro de mí. Y entonces cuando nazca esa vida, voy a querer vivir para el Señor. Esa es la realidad.
no son esfuerzo, no es que tengo que hacerlo, si no me va a pasar esto, tengo que a meterme aquí, tengo que hacer acá, porque si no, maldiciones, pecado. No, es lo hago porque lo siento hacer, me impulsa a hacerlo y porque soy deudor al Señor. Tengo una deuda impagable para con Él. ¿Cómo seríamos, hermanos, con alguien que de repente están a punto de quitarnos la causa, el carro y todo lo que tenemos, y llega alguien y dice, no se lo quiten, aquí está el pago, yo pago? Y tú le volteas y le dices, no tengo con qué pagar, no importa, yo lo pago. ¿Tú qué harías en razón de eso? Hablar mal de esa persona, ignorar a esa persona que hizo por ti. Ay, bueno, ya me pagó, ya que bueno, adiós, hasta luego. ¿Haríamos eso? No, ¿verdad? Viviríamos agradecidos, hablaríamos bien de la gente ante esa persona, ¿verdad? Oye, no, si alguien hablaría mal de esa persona, le diríamos, delante de mí no hables mal, porque él me ayudó, ¿verdad? Ahora, si la deuda que nos pagó Jesucristo fue mucho más alta que cualquier otra cosa, no debería haber en nosotros un agradecimiento mucho mayor. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ya son las 10. Y posterior en la siguiente clase vamos a ver que ese creer nos lleva a obedecer. Pero esto lo veremos en la siguiente clase. Recuerdo de los pastor, hablando de